Bueno, y queremos, como decía, vamos a intentar hoy, si os parece, poner un poco en práctica los conocimientos que hemos ido adquiriendo durante estos años aquí en Tu Dinero Nunca Duerme, plasmándolos, poniéndolos encima de la mesa con una tesis de inversión. Y nos va a ayudar a ello hoy Emérito Quintana con una de esas tesis que, como digo, despierta pasiones. Vamos a hablar del caso de Facebook. Todo el mundo, hace recientemente unas declaraciones del propio Emérito, no sé si era Emérito o alguno de los que participaba en aquel programa, decía que de Facebook todo el mundo tiene una opinión, y es cierto, porque quien más o quien menos ha tenido un contacto con esa red social, pero no sabemos muy bien cuáles son. Vemos muchas ramas de Facebook, pero no terminamos de ver quizá el bosque, y es lo que vamos a intentar ver hoy con esta tesis de inversión y con la ayuda de Emérito Quintana. ¿Qué es Facebook? ¿Por qué para algunos es una inversión tan paradigmática y tan clara que parece mentira que no todo el mundo se haya dado cuenta de la importancia que tiene esta compañía? ¿Por qué, en cambio, hay otros inversores que recelan mucho de ella y consideran que no vale tanto como otros inversores creen, y que por eso invierten, ¿no?, en esta compañía? ¿Qué hay detrás de Facebook? Porque hay mucha gente que considera que es una red social fracasada, que le han comido la tostada ya a otras redes sociales, pero no todo el mundo sabe que detrás de Facebook están otras redes sociales como Instagram o el propio sistema de mensajería popularmente conocido por todo el mundo y usado por todo el mundo como el propio WhatsApp. Pero no voy a hurtar más elementos de debate, Emérito, y casi te lanzo la primera de las preguntas de la tarde, y luego voy a dejar a todos mis compañeros que te bombarden, porque yo creo que va a ser un ratito muy agradable el que vamos a pasar, y vamos a tratar de descubrir, ¿no?, esas virtudes o esos secretos que vosotros habéis encontrado en Facebook y que bueno, pues os ha llevado a convertirlo en una de vuestras principales posiciones. Emérito, sí. ¿Por qué te empezó a gustar? O sea, ¿qué fue lo primero que viste de Facebook que dijiste, vaya pinta que tiene esto? Bueno, Facebook empezamos a invertir casi desde el principio del fondo, en 2017, y desde entonces hasta ahora siempre ha estado, yo creo que casi siempre ha estado en el top 3 del fondo. Ahora mismo es la segunda mayor posición del fondo, y ya hemos hecho tesis anteriores. De hecho, en marzo de 2018 publiqué un resumen en Libertad Digital, gracias a Manuel, sobre Facebook, y desde entonces ya vale el doble, porque estaba en mitad de la polémica, y eso fue lo primero que me atrajo, la polémica, porque cuando todos queremos comprar empresas con futuros excepcionales y con ventajas competitivas, pero como todos queremos hacerlo, pues tú cuando compras, otro te está vendiendo, y el otro, si te está vendiendo a buen precio, tiene que ser por algo. Normalmente es pues por alguna polémica que, si tú lo estudias bien y crees que es pasajero, pues te puedes aprovechar. Entonces en aquel momento pues la polémica era clara, y investigando en la tesis de inversión, la propuesta de valor para los publicistas, y la escala que había adquirido, la sostenibilidad de la ventaja, pues empezamos a invertir y a ganar convicción con el paso de los años, y seguimos manteniéndola sin vender y sin pensar vender. Como me gusta, Emérito, pues que gracias al conocimiento que intentamos difundir, ya sea por escrito o ya sea de forma auditiva, pues la gente, vea oportunidades de inversión y se beneficie de ello. Así que desde ese punto de vista, genial. De todas formas, hoy Facebook cotiza, pues rondando máximos, se está rozando los $300 por acción, para los mínimos que registró hace ahora mismo un año, como consecuencia de la crisis del coronavirus, que fue un golpe, brutal para todas las bolsas mundiales y las principales cotizadas. Pero es que desde entonces, en este último año, el precio de Facebook se ha duplicado. Ahora bien, si vemos un poquito más allá, resulta que como bien estabas comentando, desde que Facebook empezó a cotizar, allá por el año 2012, su precio se ha multiplicado por 10. Y en los últimos 5 años se ha multiplicado por 3. Entonces, mi pregunta concreta es, tú invertiste ya hace unos años en esta compañía, mantiene una posición importante
en el fondo que asesoras, en Numantia. Pero ahora que está próximo a máximos, ¿por qué crees que sigue teniendo recorrido al alza? ¿Cuál es, según tú, las claves que explican ese recorrido al alza y el valor objetivo a medio y largo plazo, si es que lo tienes más o menos definido? Claro, es que para mí no suele ser relevante si está cerca de máximos o no, o qué ha hecho en el pasado. Suele ser problemático pensar así. Incluso le pasa al propio Warren Buffett cuando habló hace unos años ya de que ellos se dieron cuenta hace tiempo de que Google era una muy buena empresa con una ventaja competitiva enorme, que la necesitaban sí o sí para publicitar Geico y demás. Dijeron, pues es que esta empresa es muy buena, tiene un precio razonable, deberíamos comprar. Pero él decía que le pesaba mentalmente el ver todo lo que había subido en los últimos años. Es como, me lo he perdido, me fastidia, ¿no? Pero al final la inversión siempre es cara al futuro. Entonces, te has perdido lo que haya hecho la empresa en los últimos 20 años y ha sido espectacular, muy bien. Pero ¿cómo va a ser el futuro de esta empresa? ¿Cómo va a ser sus cuentas, su contabilidad, su negocio dentro de 5, 7, 10 años? ¿En qué se va a convertir? ¿Y cuánto estoy pagando ahora por ello? Pues al final es lo que estás comprando, su futuro, no su historia. Entonces, en el caso de Facebook es lo mismo. Después de entender la empresa y lo que las ventajas que puede tener, los riesgos que puede tener y cómo crees que va a ser su futuro, pues me da igual que estén máximos si yo creo que de 300 en 5 años puede valer 400, 500 o 600 dólares por acción. La cosa es entender el porqué, que ahora podemos hablar del porqué. Claro, ¿y por qué? ¿Cuál es el porqué? Según tú, ¿cuáles son las claves que precisamente tiene esas ventajas clave que tiene Facebook de cara al futuro a medio o largo plazo? Sí, bueno, la principal ventaja para el usuario al final es una red social. Y la principal ventaja en estos negocios es el efecto de red. El efecto de red que se suele confundir con las modas, y hay bastante diferencia entre cosas que se hacen virales y suben y desaparecen, o modas que vienen y van, a un efecto de red muy interconectado y que ya dura mucho, ¿no? Pues como puede ser el dinero, como puede ser el teléfono, como puede ser una red social, no de 50 a 100 millones como las que aparecían de usuarios, como las que aparecían antes y competían entre sí, sino de pues 2.800 millones de usuarios, ¿no? Que es casi un tercio del planeta solo en la aplicación de Facebook, y sin tener en cuenta pues la gente que está en WhatsApp, que está muy imbuido en el día a día de la gente, y la gente que está en Instagram, y cómo está creciendo Instagram, cómo se está convirtiendo también en una tienda online, los usuarios de Oculus, que es algo incipiente pero que también está creciendo, y claro, uno se puede preguntar por qué va a estar esto barato si es de las empresas más grandes del mundo, ¿no? Y muy conocida, se suele decir, pues que tiene muchos analistas, que es muy conocida, que cómo la vas a conocer tú mejor. Pues es que suele pasar algo curioso, y es que las empresas que son muy grandes y conocidas, todos tenemos una opinión, primero porque hemos usado el producto y tenemos nuestra pequeña burbuja en la que decimos, bueno, pues mis amigos se han quitado de Facebook, pues yo tuve una mala experiencia aquí y allá, y eso nos puede hacer perder la visión global, y hay que separar las preferencias personales y la experiencia personal de las tesis de inversión, igual que a mí no me puede gustar el tabaco o no fumar y invertir el tabaco porque lo entienda, ¿no? Entonces en Facebook pues hay mucho de eso. Hay gente, como decíais, que no sabe que Instagram o WhatsApp también son de Facebook, o hay gente que tiene su visión de España y sin embargo no sabe que todos los trimestres el número de usuarios de Facebook aplicación azul, aumenta en 40 millones al trimestre, que es como una España entera, sobre todo por o sea, estás diciendo, Emérito, perdona, estás diciendo que cada 3 meses gana unos 40 millones de usuarios Facebook. De usuarios mensuales, sí, los diarios son un poco menos, son unos 25, pero es que junio de 2020, pues 2.700 millones, 3 meses después 2.740, al cierre del año 2.780. Y estás hablando de nueva cada 3 meses. Y estás hablando o sea, de ganancia real, ¿no? O sea, no es que gane 40 pero pierda 80 por otro lado, sino que el saldo es 40 más. Claro, estoy hablando de crecimiento de usuarios, que obviamente en Europa y en Estados Unidos está bastante plano,
aunque haya subido en los últimos 3 meses, pues porque ya casi todo el mundo está en Facebook o tiene una cuenta, pero por el resto del mundo y por Asia, pues sigue creciendo muchísimo. Bueno, de hecho, en la India, por ejemplo, para mucha gente Internet es casi exclusivamente Facebook. Es tremendo. Domingo. Sí, bueno, habéis dicho los dos, creo que todo el mundo tiene una opinión de Facebook, yo no, porque no tengo perfil, prácticamente no lo he usado, lo usé solo un poquito como profesor para un curso porque me crearon una página, lo sabe bien Luigi, para mi curso en Value School, pero prácticamente interactué lo mínimo. Y tampoco sigo Instagram, lo he visto un par de veces que mi mujer que lo tiene me ha enseñado alguna foto y poco más. A mí me cuesta muchísimo ver estas compañías, para bien y para mal. No digo ni que valgan 300, ni 600, ni 150, porque soy uno de esos especímenes rarísimos que es que no sabe casi ni lo que es Facebook, ni cuando me dicen, no, es que la publicidad, Facebook genera a través de la publicidad, ni siquiera sé muy bien cómo aparecen los anuncios o hacia dónde te dirigen o cómo puede monetizar eso la compañía. Entonces, lo primero es que voy a intentar hablar muy poco porque voy a intentar apuntar mucho y hablar poco. Pero quizás mi pregunta sería en ese sentido, no tanto de lo que decía Mérito de si me cae bien, me cae mal la empresa, si cuál es mi visión, sino yo desde fuera lo que me pregunto es ¿qué tiene Facebook? ¿Ese efecto red es tan imbatible como para que no pueda haber alguien que desde fuera rete a una red social que además ya no solo con polémica, sino que, pues por ejemplo, desde el punto de vista político parece que se ha posicionado un poco más en el lado progresista? Y puede haber gente que diga, pues sí, y podría haber una desbandada de usuarios, pues gente que diga, joder, es que estoy harto de estos progres de Silicon Valley, me voy hacia otro lado, o no, es imposible. No lo sé. Ese es el punto en el que yo más veo o me genera más duda este tipo de empresas, también pensando en las empresas a las que sustituyó Facebook. Es decir, hace 30 años el mercado de la publicidad lo dominaba la prensa escrita y la prensa convencional, y pues lo dominaba con cierta tranquilidad, con buenos márgenes, y era un negocio muy bueno. Y de repente aparecen Google, Facebook y arrasan con ese mercado de publicidad y básicamente dejan a la prensa tiritando. ¿Qué tienen Facebook o Google que los haga más inaccesibles a esa disrupción de lo que eran hace 20, 25, 30 años los periódicos tradicionales? Sí, pues es justo eso lo que ha pasado históricamente. Al final Facebook es una red social para los usuarios, pero como modelo de negocio es una agencia de publicidad. Y la publicidad pues ha existido casi siempre, pero ahora es un canal nuevo, ¿no? La publicidad digital. Y es precisamente eso, seguir la atención de la gente. La atención es el activo más escaso del mundo casi, y es donde están los ojos de la gente, donde van los anunciantes. Y si la gente tiene sus ojos en los periódicos, pues los anunciantes van a los periódicos. Si se lo tienen en la televisión, a la televisión. Y si ahora la atención de la gente está en sus móviles y está en sus ordenadores, pues allí va la publicidad. La diferencia es que el problema de la publicidad es que nunca se ha conseguido segmentar muy bien, como de llegar a los clientes que más te interesan, y tampoco medir el retorno de la inversión. Los publicistas siempre han dicho que ellos gastan X dinero en publicidad y saben que una mitad les funciona y las otras no, pero no saben cuál de ellas, porque no tienen ese feedback, esa realimentación de esto funciona, esto no, están comprando, no están comprando, y además es que le estás enseñando tu publicidad a todo el mundo. Le estás enseñando publicidad de higiene femenina a señores de 70 años, le estás enseñando temas de dentaduras postizas a niños de 5, ¿no? Entonces, lo que ha permitido el mundo digital es la segmentación muy buena, conocer a los clientes y enseñarles los anuncios a la gente que le va a interesar, y luego medir ese retorno de la inversión, que es muy importante. Y para la tesis de Facebook, pues es muy importante seguir los eventos de los publicistas y seguir las encuestas sobre el retorno de la inversión, donde están consiguiendo la mejor inversión con respecto a otras plataformas. Entonces, uno de los riesgos precisamente es ese, que el canal, el donde esté la atención de la gente, cambie radicalmente en el futuro. Y para eso está pues los gestores de Facebook, y para eso está Mark Zuckerberg, que yo creo que es la parte clave de la tesis, aunque se le entienda muy mal o se le conozca muy poco. Yo creo que la clave es que Mark Zuckerberg no solo cure y mantenga esa ventaja, sino que la haga
duradera y que consiga evitar esos riesgos, ¿no? Si aparecen cosas nuevas, pues copiarlas o comprarlas, y si aparece un canal completamente nuevo, pues ser el líder, como por ejemplo en el tema de la realidad aumentada o realidad virtual, que es sorprendente que aunque es algo muy incipiente y que no genera nada de beneficios, genera pérdidas, un 20% de los trabajadores de Facebook ya se dedican en exclusiva a eso. Oye, Emérito, aparte de la publicidad, que es un negocio que ya está ya tenemos a Google, tenemos a, por supuesto, YouTube, tenemos a Instagram, Twitter, es decir, redes sociales ya son sinónimo de publicidad, excepto por ahora WhatsApp, que es una aplicación de mensajería. Ese es un negocio donde Facebook, por supuesto, ya compite. Has hablado de la visión de Zuckerberg y de las gafas de realidad aumentada o virtual. ¿Hacia dónde está llevando la compañía? ¿Cuáles son los planes próximos que lleven a diferenciar Facebook ofreciendo algo que no ofrecen estas redes que acabo de mencionar? Sí, pues yo creo que eso es lo más interesante, porque la publicidad en sí en Facebook y en Instagram es bastante distinta, por ejemplo, que la de Google. En Google, sí, Google sabe mucho de nosotros, pero al final, digamos que cubre demanda con la publicidad. Tú buscas algo, quiero un fontanero en mi zona, y digamos que te cubra la demanda, aquí la tienes, ¿no? Quiero una cámara web de no sé qué, aquí lo tienes. Te pongo publicidad por aquí y por allá, y consigue ganar dinero. Pero Facebook es distinto. Facebook, en vez de satisfacer demanda, genera demanda. En un entorno más cerrado, que son sus aplicaciones, y tanto en móvil como en PC, tú estás navegando, estás viendo cosas de tus familiares, tus amigos, tus noticias, tus grupos, y te aparece de forma inevitable delante de ti un anuncio que quizá no hayas, sobre algo que quizá no hayas buscado nunca, pero que Facebook, como te conoce, cree que puedes querer, porque Facebook conoce, yo creo que más de ti. Hay estudios que dicen que con 300 interacciones con Facebook se puede saber más de una persona que incluso su cónyuge en algunos casos y amigos cercanos. Y Facebook nos conoce también, pues que nos muestra anuncios relevantes, que es lo que quiere la gente, no que te muestren cualquier cosa, sino tú quieres un servicio gratuito, usar tu red social, y que los anuncios, si los tienes, pues que sean relevantes, no que sean de cualquier cosa. Entonces, si yo soy Nike, por ejemplo, y quiero vender mis nuevas zapatillas, y venderlo no como un producto sino como una experiencia, pues me interesa saber que tú sigues a un deportista famoso, que tus amigos suelen ir por ahí a correr, o si te quiero vender una GoPro, no es que yo busco GoPro en Google y te la muestro, sino que yo te muestro un anuncio de alguien haciendo surf y grabando esa experiencia con una GoPro, y ese estilo de vida pues te lo pongo en tus ojos y te digo, gracias a GoPro puedes hacer esto. Pues es algo un poco distinto, de generación de demanda, muy valioso para los anunciantes en Facebook, en las stories, en Instagram, que es lo diferencial. Y más allá, yo creo que diferencial va a ser el tema de integrar el comercio electrónico en Instagram, el tema de conseguir que WhatsApp, como decías, sirva para conectar con las empresas y sirva también para pagar. Hace poco salía la noticia de que en Brasil ya han permitido los pagos a Facebook. Pues es un poco conseguir más que también ese ecosistema sea una tienda y sea una caja registradora. Emérito, un par de cifras que para que no pasen desapercibidas, porque claro, cuando hablamos de Facebook, más o menos todo el mundo, especialmente gente joven de mediana edad, saben a qué nos estamos refiriendo, porque Facebook es, la red social por antonomasia, pero por poner una cifra encima de la mesa, número de usuarios activos, según los últimos datos publicados por la compañía, año 2020, 2.800 millones de usuarios. Y beneficio neto en el año 2020 de tengo por aquí, 29.000 millones de dólares. Casi 24.000 millones de euros, un aumento del 57% interanual. O sea, los resultados son espectaculares. Pero, y aquí va mi pregunta o mi duda. ¿Qué hace Facebook con ese dinero? ¿Por qué? ¿Por qué lo digo? Porque Facebook, que yo sepa, no sé que me corrijas, es una empresa que no reparte dividendos al accionista, y esto significa que este dinero lo reinvierte o lo utiliza de alguna forma. Desde ese punto de vista, y mi pregunta concreta, para no enrollarme, has hablado de la figura de Mark Zuckerberg, el fundador, el genio, el dueño de Facebook. Una de esas ventajas que lo caracterizan respecto a otros empresarios es que es un buen capital allocator, es decir,
sabe generar valor para la compañía reinvirtiendo esos beneficios? Yo creo que sí. Mark Zuckerberg se le entiende muy poco y es una figura también muy polémica, pero si sigues sus acciones y incluso emails que se han filtrado, incluso reuniones, cosas que te cuentan empleados suyos y demás, pues vas viendo su visión. Su visión empezó pues eso, conociendo bien a la gente y lo que necesitaban, pero yo creo que es muy bueno adelantándose al futuro y viendo eso, donde hay que asignar el capital, sobre todo pensando en que la empresa perdure en el largo plazo. Y eso se ha visto, por ejemplo, cuando hubo que tomar la decisión de si apostar fuerte por el móvil o por el PC, pues los inversores se asustaron mucho porque el PC era la vaca lechera que te generaba ingresos y lo del móvil pues era una aventura que iba a tardar muchos años en dar sus frutos, ¿no? Y era un riesgo. Y él lo vio claro y apostó por eso y se vio que era sacrificar el corto plazo porque perdure la empresa en el largo plazo. En el 2017-18, cuando empecé con la tesis, también se vio muy claro que ante una decisión que era mala para la empresa, como era la de priorizar en el feed de la gente, en tu muro, las publicaciones de amigos y familia más relevantes para ti, en vez de los anuncios que más dinero le iban a conseguir a Facebook, pues decidió priorizar amigos y familia. Es decir, tú ibas a ver más en tu muro cosas de la gente que te importaba y anuncios relevantes que anuncios del mayor postor por tu tiempo y por tu atención. Entonces, eso permitía que el modelo de negocio fuese más sostenible y que la gente no se cansase de la aplicación a costa de ganar menos dinero. El paso reciente a las stories, pues también la inversión por la realidad aumentada o la no monetización de WhatsApp también, y eso se puede ver. Bueno, también hay mucha inversión dura en infraestructura, incluso tirando cables de fibra óptica submarinos y cosas así para que Internet llegue a cada vez más gente, ¿no? Y para aumentar los usuarios. Pero en la valoración pura y dura de la tesis de inversión, uno tiene que hacer esas cuentas de cuánto creo que vale WhatsApp aunque genere pérdidas ahora en precio por usuario, cuánto creo que vale Oculus aunque esto pierda. Si dejase de invertir aquí, pues sería $1,5 por acción más de beneficios, y menos lo que le quito que creo que pueda valer WhatsApp y tal. Dices, jolín, estoy comprando un negocio ligero en activos que puede crecer muchísimo, que se autoflagela ahora mismo en los márgenes porque está invirtiendo mucho y no quiere parecer que gane muchísimo, que si lo ajusto, pues es que es un múltiplo de 17, 18 veces ese beneficio limpio y creciente, y al final tengo un negocio mejor que la media, de más calidad, por menos que la media del mercado. Por eso creo que es una inversión interesante. La clave del crecimiento de Facebook, Emérito, está más, digo ahora, no lo que ha conseguido hasta ahora, pero desde ahora, es decir, alguien que se asome ahora mismo, quizá porque haya escuchado este programa, la tesis de Facebook, está en seguir captando cada vez más clientes o saber clientes o usuarios, mejor dicho, o saber monetizar mejor los que ya tiene, consolidarlos y saberlos monetizar bien. ¿Por dónde va a venir el crecimiento? Porque claro, las cifras en las que se mueve Facebook de usuario captado son estratosféricas, ¿no? O sea, puede llegar a todo el mundo, ya sería, pero no sé si su objetivo es tanto captar cuanto más mejor o conseguir monetizar más aún y de una mejor manera los usuarios que ya tiene. Sí, va más por ahí, porque claro, el mundo es finito, el número de usuarios es el que es, la cantidad de personas del mundo con acceso a Internet, pero al final, si te das cuenta viendo las cuentas, pues la facturación por usuarios, porque al final en todas estas empresas de Internet muchas veces el análisis es por usuario, entonces la facturación por usuario, pues por ejemplo en el último trimestre en Estados Unidos son unos $50 al trimestre, en Europa es algo menos, $17 al trimestre, ambos sitios son ya con cierta riqueza no acumulada, y en el resto del mundo pues es mucho más bajo, pues son $3 por usuario, en Asia pues son $4, es decir, hay bastante margen, ajustando por riqueza por habitante lógicamente, para aumentar la facturación por usuario y no solo el aumentar el número de usuarios.
y además aumentar la facturación no solo por la publicidad, sino aumentando el ecosistema en comercio online y en pagos, y en lo que se saque Mark Zuckerberg de la manga. Pero al final, aunque parezcan cifras enormes de 28.000 millones y demás, yo lo veo como una tarta global de publicidad, que incluso la engloba en una tarta más grande de marketing en general, que crece más o menos con el PIB, es un poco cíclica, pero dentro de esa tarta la parte digital es la que está creciendo y la que es un duopolio o un monopolio de 3 entre Amazon, Google y Facebook, que es lo que me interesa. Y todavía dentro de esa tarta, la parte de publicidad digital en el móvil, pues crece más, ya el 15-20% anual. Y yo creo que Facebook, con sus 100.000 millones de facturación, pues es un 20, un 18, un 17% de la tarta, y creo que puede ser igual o más grande que Google en la parte de publicidad, porque es una propuesta de valor igual o mejor, y que digamos que está en la parte correcta, con el viento de cola correcto, y que perfectamente puede facturar el doble en la próxima década. Pero entonces estaríamos fiándolo, como decías tú antes, a lo que Mark Zuckerberg se saque de la manga. No, que va. O sea, ya te digo que con lo que Facebook es ahora, ajustándolo, el negocio nuclear de Facebook e Instagram publicitario, ya es un negocio de más calidad que la media, que está creciendo mejor, que está creciendo más que una empresa normal del S&P 500, y la estás comprando a 17 veces beneficios ajustados. O sea, yo creo que ya es interesante, pero a mí me interesa no lo que la empresa es ahora, ni dentro de pocos años, sino que me interesa que perdure, no que en 5 años desaparezca. Entonces, en esta tesis es un poco más difícil conseguir esa convicción, y depende mucho de que los gestores estén atentos a cómo el mundo cambia. Oye, Mérito, has comentado que estaba en el punto de mira de los mercados, de los analistas. Es una empresa gigantesca en la que invierte mucha gente y es estudiada por muchos, pero también está en el punto de mira de gobiernos, de reguladores y de productoras de documentales y de películas, que es Cambridge Analytica, que es el dilema de las redes sociales. Es decir, es un negocio que está pareciendo ser inmune a la mala reputación. Sí, eso le sorprende a la gente. Bueno, lo de los analistas, a mí me gustan las empresas grandes en una polémica, porque te fijas que eso de que sus precios son eficientes porque son grandes no es así. De hecho, se mueven todavía más por estas narrativas del mercado, ¿no? Los analistas de Wall Street tienen una visión más a corto plazo, se fijan por otras cosas, y un día te están hablando de una cosa, y a los 6 meses, pues Apple o Berkshire Hathaway valen 300.000 millones más o 300.000 millones menos, solo por ese cambio de narrativa más emocional. Entonces, también hay oportunidades en las empresas grandes. Y sí, los gobiernos y tal, pues también están encima. Y yo por un lado lo veo como algo positivo, porque también estudiando, por ejemplo, el negocio del tabaco, te das cuenta de que la fuerte regulación y tal al final crea barreras de entrada que permiten que no entre nadie. No se puede hacer publicidad del tabaco, pues ¿cómo te va a aparecer una marca nueva o no se puede hacer? O sea, con las regulaciones fuertes gubernamentales, digamos que apuntalan a los que ya están ahí. Y antes era pues mucha innovación, una red social nueva, ahora otra. Ahora, con todas las exigencias que hay, la inversión fuerte que hay que hacer, la protección del usuario, de los datos y tal, pues toda esa regulación que parece que afecta a Facebook, al final apuntala a su posición y la hace más fuerte. Y si no tienes un negocio tan bueno como para que te roben por ahí, o si no tienes una línea de gastos de multas del gobierno y tal, es que no tienes un negocio tan bueno como parece. Pero esto es un poco el tabaco del siglo XXI, y también porque es adictivo, pero también porque la regulación al final fortalece. Pero no mata, no mata. Fortalece pero no mata, sí, todo tiene su dosis. Yo creo que se puede defender bastante bien cada vez más que Facebook es un grupo unido, y que tiene también, pues los trabajadores, el ecosistema, están avanzando de una forma que no puedan decir, oye, mira, Instagram por un lado, WhatsApp por un lado y esto por otro. Cada vez va a ser más difícil eso, y cada vez es menos defendible, porque tú le estás dando a los usuarios un servicio gratuito, les estás dando mucha granularidad a la hora de controlar su privacidad, y puedes defender que es una decisión personal, y así lo es, que tú quieres algo gratis con anuncios relevantes, pero puedes decidir quitar esto, quitar lo otro. Y luego, de cara a los anunciantes, es que es una propuesta de valor mejor, más barata. Consigues
que es mejor a menos precio que la televisión, por ejemplo. Entonces, no es digamos que estás en un mercado competitivo. Y en cuanto a otras aplicaciones, pues es que están a un clic de distancia para descargar. Así que yo, desde un punto de vista de antimonopolio, lo veo bastante difícil de defender, sobre todo en Estados Unidos. Pues oye, por todas las características que estás explicando y si realmente es equiparable, salvando las distancias, con el ejemplo del tabaco, tenemos Facebook para rato, porque anda que no ha llovido sobre el tabaco, multas, mala reputación, dañino para la salud, pero tiene ese componente adictivo, esas barreras de entrada, con lo cual quizá tengamos Facebook para muchas décadas. Sí, yo lo veo una buena analogía. Lo suele explicar bastante bien Terry Smith, que también se le ha criticado bastante por invertir en Facebook, ¿no? Porque él solo invierte en las mejores empresas de calidad para el largo plazo y ha sido inversor a largo plazo pues de Philip Morris y de otras tabaqueras y su idea un poco de Facebook era la misma y se vio en los peores momentos en los que había campañas de que la gente decía delete Facebook, ¿no? Y yo me voy de Facebook y todo el mundo nos vamos de Facebook y luego llegaba el cierre del trimestre y resulta que había más usuarios. Tampoco del tabaco la gente admite en las encuestas que lo ha dejado o que lo va a dejar, ¿no? Pero precisamente, has dicho antes esta frase que me ha gustado mucho, que uno de los bienes más escasos que hay en el mundo es la atención de la gente. También es un bien por el que está luchando muchas compañías. Y ese efecto red social también has empleado un par de veces el verbo cansarse, que podría ser el principal miedo, ¿no? Ahí el efecto red de Facebook, que yo estoy de acuerdo que es una enorme barrera, pero es una enorme barrera mientras los usuarios sientan que les apetece pasar tiempo ahí y que no tienen otras formas de comunicarse con su red de amigos o que les interesa comunicarse con su red de amigos. Ese punto de, como hemos visto en otras redes sociales, que yo no creo que hayan desaparecido exactamente porque eran pequeñas o porque no tenían efecto red, sino simplemente una mezcla de que han pasado de moda y que la gente pues ha decidido que quería hacer otras cosas con su vida. ¿Qué tiene Facebook? Y lo digo como un usuario, como decía yo antes, que va a hacer que la gente no se canse, no solo de Facebook, sino de WhatsApp. También leía una frase antes en un análisis que me parecía, decía que Facebook es una empresa y un producto que nos encanta odiar. Que a sus usuarios les encanta decir que lo odian, pero siguen ahí, encantados de odiarlo. ¿Qué tiene Facebook que va a hacer que la gente no se canse de ellos y de los otros productos de la familia? Sí, pues al final es lo que dices, es una competencia por nuestra atención y el día tiene 24 horas, 8 de ellas con suerte estamos durmiendo, una parte importante trabajando, comiendo y el resto del tiempo pues empresas y personas y demás intentan competir por nuestra atención y en Facebook pues está pues mucha experiencia social, no solo de amigos y familia sino también de grupos y de empresas y mucha vida social en Instagram, por ejemplo, que es un poco más distinto, pero es lo que más está creciendo y es muy valioso. Y lo que ha hecho Facebook, que creo que es interesante para que esto perdure, es reducir a propósito o intentar reducir la cantidad de minutos al día que están las personas en Facebook. Que eso es una cosa que los inversores a veces no entendieron y que cayó la acción en su día por eso. Es decir, Facebook lo que quiere es que esto no sea pues como TikTok, por ejemplo, que sea lo más adictivo posible, que estés la máxima cantidad de tiempo posible en la aplicación y que acabe siendo pues como un atracón de jamón, de fresas o de chocolate, ¿no? Que acabes hasta las narices. Quiere que sea sostenible. Entonces, en su algoritmo ha hecho bastantes cambios para limitar la cantidad de minutos al día que pasas para que las interacciones sean relevantes en la aplicación, que contestes a la gente, que lo uses, que la experiencia sea positiva y que no veas vídeos de forma pasiva uno tras otro, por ejemplo. Ellos tienen muchos datos, nos conocen muy bien y a nivel conductual y demás pues saben lo que hay. Entonces, si te das cuenta, el tiempo medio por usuario diario es bastante estable. Son, pues eso, 40 y tantos minutos al día de media, y eso, a propósito, lo limitan. Es verdad que el tiempo en redes sociales, los minutos al día han ido creciendo estos años, pues de 100 a unos 150 minutos al día por usuario, pero digamos que Facebook ha querido mantener esos 40 y tantos minutos. Lo hacen a propósito.
¿Cuál es el principal competidor de Facebook a día de hoy? ¿Cuál es la principal amenaza de Facebook? Yo creo que la principal amenaza es, en cuanto a atención, es otros tipos de atención, otros tipos de entretenimiento. La principal amenaza pues es los videojuegos online, por ejemplo. Netflix es una amenaza, sí. El tiempo que pasas en Netflix, el tiempo que pasas entreteniéndote con videojuegos o entreteniéndote con otra cosa, el tiempo que pasas viendo YouTube, el tiempo que pasas comprando en Amazon y no en cosas que veas en Instagram. Todo eso es competencia. Oye, Mérito, ¿cuándo o de qué manera piensan rentabilizar la inversión en WhatsApp? Porque la de Instagram pues parece ser que rápidamente se ha revelado como buena, pero WhatsApp no acaba de dar sus frutos, ¿o sí? WhatsApp es más difícil. A ver, la tesis siempre ha sido que Facebook se convierta al estilo de China en una especie de super aplicación en el que dentro de ese casi sistema operativo hagas de todo. Tengas como mini programitas y tengas absolutamente de todo y toda tu experiencia pase por ese canal. Pero eso en China es más fácil que aquí. Aquí hay muchos países distintos y burocracias distintas, es más difícil. Entonces, integrar, por ejemplo, pagos en WhatsApp, pues está llevando más tiempo de lo que se esperaba. Ahora lo han aprobado en Brasil, por ejemplo. Intentaron hacer ese megaproyecto con lo de Libra, pero obviamente eso iba en contra de los bancos centrales y acabaron con ello, porque había un objetivo con el que acabar. Entonces, es lógico que en WhatsApp, pues el que te vende un producto, pues te contacte para preguntarte cosas o hablarte de cosas, y es lógico que haya una forma fácil de enviar dinero entre personas y de pagar cosas con WhatsApp. Pero está llevando bastante más tiempo. Yo no sé si todos son problemas o todo es más visión a largo plazo, porque es verdad que WhatsApp ha crecido mucho, que en el día a día, en la rutina de las personas, está muy integrada, muy integrada, y es muy difícil competir con WhatsApp en ese sentido, aunque tengas un servicio mejor y distinto. Y ya lo veremos. Yo creo que irán los tiros por ahí: comercio electrónico, pagos y chat con las empresas, digamos. Y serán las empresas las que pagarán por ello y no el usuario. Yo creo que WhatsApp seguirá siendo gratis. Fíjate, Mérito, a mí hay dos cosas dentro de la tesis que todavía no termino de ver. Te las planteo y a ver qué te parece. Por un lado es pensar que una compañía que vino a traer un servicio, o el caso de Zuckerberg, ¿no? De inventar esto, pues una red social, averiguando un poco lo que la gente necesitaba en ese momento, y de repente pues conseguir ese nivel de penetración en todo el mundo con tantísimos usuarios. Pensar que esto no se vuelva a repetir, pero con otra compañía, y que desbanque a Facebook, sinceramente a mí a priori me da un poco de miedo, porque igual que en su día llegó Facebook y lo revolucionó todo, yo pienso que cualquier día puede llegar un efecto nuevo con una propuesta nueva que se lleve el gato al agua y que termine pues haciendo que Facebook y su digamos imperio de atracción, de atención de la gente quede en un segundo plano. Y luego la otra reflexión que tengo es respecto a algo que has dicho al principio, es que para ti casi el 90% de la tesis es Zuckerberg y su capacidad para generar valor dentro de la compañía. Yo aquí, fíjate, el papel que está jugando Zuckerberg últimamente, tan cercano a los intereses de países como China, intentando convertirse en uno de esos grandes hacedores que deciden por dónde va a ir la atención de la gente, cada día me genera más rechazo y por tanto también me cuesta verle como el tipo que va a conseguir que Facebook sea un gran transatlántico lleno de éxitos en el futuro. Pero bueno, como ves, son dos sensaciones, sin apoyo en ningún tipo de tal, y sería, digamos, mi opinión como la que tiene todo el mundo de Facebook, pero no sé no sé cómo lo ves. No, es así. Hay que entender siempre los riesgos y la tesis negativa de cada tesis, y
y separar el ego de las tesis de inversión, porque es que al final nosotros no somos, nuestra identidad no son nuestras opiniones sobre las empresas. Si alguien te dice algo que es un riesgo, que cree que es una amenaza, lo tienes que escuchar, porque esto no va de ti, esto va de los ahorros de la gente, ¿no? De inversiones, de mucho dinero. Entonces tienes que conocer la tesis bajista y los riesgos. Y normalmente los debates suelen ser, pues, diferencias entre, pues eso, intensidad de subjetiva de lo que tú piensas que es más clave o no. Yo esto lo veo un riesgo inasumible, pues yo esto lo veo menos importante por X o por B. Y al final todo son probabilidades y puede pasar de todo, ¿no? ¿Yo qué veo? Yo creo que las polémicas, cuando juntas a 3.000 millones de personas, son inevitables. Igual que sabemos que las ciudades son beneficiosas, pero que tienen sus problemas, ¿no? Cuando juntas gente, aumentan las interacciones, aumenta la riqueza, aumenta el nivel de vida, pero eso es a costa también de muchos problemas y muchos conflictos que surgen, pues porque has creado una ciudad, has juntado a la gente y surgen. Pues en Internet igual. Aparecen muchos problemas y nunca está todo el mundo contento. Pero yo veo más importante el riesgo que decías al principio, que aparezca algo totalmente nuevo. Creo que infravaloramos la idea de la escala. No es lo mismo que te aparezcan modas de 30, 50, incluso 100 millones de personas, a tener un ecosistema de 3.000 millones de personas que es casi una utility, es casi el no estar el Facebook casi que es un coste, ¿no? Entonces, yo creo que ahí es cuando entra en juego los gestores. Yo no es que diga que sea un 90% de la tesis, es que en el largo plazo es lo importante, porque puedes tener una ventaja que te proteja durante 5 o 10 años, pero si estás mirando una inversión a 10 años, al final es la cultura de la empresa y las decisiones estratégicas de los gestores las que te van a marcar la diferencia entre esto ha perdurado o no, esta ventaja se la cargaron o se estrechó o no. Entonces, es verdad que Facebook quizá no sea como otras tesis que puedes cerrar los ojos 10 años y despertar con más patrimonio, pues como otras del fondo, ¿no? Pues como Brookfield, como Howard Hughes, como Markel, empresas de calidad que dices, mira, es que hay que vigilarlas poco. Estas, pues es verdad que hay que vigilarlas más, pero bueno, para eso están ellos como gestores y para eso estoy también yo vigilando el rebaño, ¿no?, de las empresas, estar atento a cosas nuevas que puedan surgir. Lo veo bastante difícil y les veo bastante buenos protegiendo a la empresa, porque es mucho más difícil que antes crear algo de este nivel. Hay miles de millones de personas, pero es verdad que hay que mantenerse vigilante a la propuesta de valor y a la experiencia de los usuarios por edades, que es más resistente de lo que la gente piensa, y también a la propuesta de valor para los anunciantes, a ver qué dicen ellos, qué no dicen, que si ahora tienen más rentabilidad sobre su inversión por aquí, por allá, y qué les ofrece Facebook que otros no. Yo quería preguntarte por el precio, porque incluso admitiendo que la empresa es muy buena, lo que siempre se comenta con las FANG es, pero bueno, son muy buenas, pero están muy caras. Yo estaba viendo PERes de Facebook y me aparecen así más o menos en las páginas que he buscado un PER alrededor de 30, un poquito por encima de 30, pero tú has dicho un par de veces que en realidad está 17-18 ajustado. Entonces me gustaría comentaras esto, tanto el oficial como el ajustado, ¿por qué esa diferencia y por qué crees tú que en realidad no está tan cara como a veces se plantea? Claro, normalmente con las llamadas FANG los múltiplos típicos de empresas maduras industriales no suelen ser representativos, no solo por su crecimiento, sino realmente porque no es representativo los beneficios, pues porque hay mucha inversión disfrazada de gasto que pasa por pérdidas y ganancias, porque hay cosas sin monetizar, pero haciendo 2-3 ajustes fáciles llegas a lo relevante y lo haces con Google y lo haces con Facebook y otras puede ser más difícil, pero con Facebook es bastante fácil, porque, bueno, igual lo más difícil es valorar WhatsApp, porque está sin monetizar y genera pérdidas, puedes ver por cuánto la compraron en su día y estimar que puedes decir, bueno, un precio por usuario, digamos, de WhatsApp. Eso igual llevaría más tiempo de justificar, pero yo le asigno unos $30 por acción de Facebook a WhatsApp, y luego el tema de la realidad aumentada, la realidad virtual, que es más pequeño, que yo lo valoro pues en unos 5, también genera pérdidas. Entonces,
con esas dos cosas, quitando esos $35 del valor de la acción, también le podría sumar $1,5 por acción de beneficio anual por esas pérdidas que en realidad son inversiones en futuro que tienen su valor, ¿no? Entonces, digamos, por el negocio nuclear de Facebook, Instagram, sí que son 17, 18 veces, y si tienes en cuenta las inversiones en infraestructuras y que los márgenes son menos que los que podrían ser, si tienes en cuenta que el coste por impresión, por anuncio en el último año ha subido y demás, empiezas a tener bastante visibilidad a 1, 2, 3 años y el múltiplo es muy bajo para el negocio que es, con los márgenes que tiene y para el crecimiento que tiene. Pero sí, tú fácilmente puedes ajustar para decir, estos son 17, 18 veces el beneficio o incluso el flujo de caja libre por un negocio mejor que la media. Si hago 2, 3 ajustes. Pues yo si hago 2 o 3 ajustes más me voy a quedar sin tiempo, que es lo que nos está pasando. Y Emérito, tengo que agradecerte que nos hayas vuelto a sacar un hueco a Tu Dinero Nunca Duerme en esta edición exclusiva de podcast. Creo que hemos desbrozado bastante, hemos desgranado bastante una tesis de inversión que, como vemos, despierta muchas pasiones y también pues muchas dudas en mucha gente, y creo que hemos aclarado muchas de esas dudas y sobre todo nos has podido trasladar el por qué te parece una tan buena inversión. Así que, Emérito, gracias. Sabes que esta es tu casa y que volveremos a invitarte para que nos acerques otra tesis de inversión que sea interesante. Así que, Emérito, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias.